El negoci de la cocaïna és el més rendible del món i va en augment. Segons l'informe d'enguany de l'ONU, la producció d'esta droga ha batut tots els rècords. A més de fer-ho al carrer, el narcotràfic també es combat al port. De fet, el 90% de la cocaïna del món es transporta per via marítima. Valencia era efectivamente la puerta de entrada de la cocaína a Europa, no solamente a España, sino a toda Europa. El año pasado se intervinieron 10.500 kilos de cocaïna. Assistirem a l'apertura d'un dels 5.000 contenidors que entren al dia per este port valencià, per a comprovar si porten cocaïna. Dentro de nuestra operativa estamos haciendo una revisión de mercancía, concretamente la mercancía se trata de plátanos. Avui coneixerem algunes de les persones que es dediquen d'una manera o d'una altra a lluitar contra esta droga. Acaban de localizar a una persona que salía del domicilio donde se realiza la venta. Mira, por el color que tiene, posiblemente sea cocaína. Viatjarem fins a Miami per a posar-li cara i nom a un exnarcotraficant que va utilitzar el port de València per a introduir la cocaïna. Alguna vez sí llegamos a enviar a España, al puerto de Valencia, más que todo lo hicimos en cargamentos grandes, en frutas y madera. Nos llegamos a sentir como reyes, como dioses, porque cuando uno adquiere el poder que tuve con el cartel de Medellín, con Griselda Blanco y Pablo Escobar, tenía la decisión de quién se moría y quién no se moría. Per a saber com arriba la cocaïna a la comunitat valenciana, entrevistem Teresa Domínguez. Porta 30 anys publicant articles sobre el narcotràfic a la nostra comunitat. I per això, el seu també és un dels rostres de la lluita contra la cocaïna que coneixerem esta nit. 3 décadas he escrito un montón de veces, he escrito de cocaína en todos sus formatos, tamaños y colores a la hora de ocultarlo o de utilizar una carga legal para traerlo, ¿no? Al llarg de la seva carrera, el port de València ha sigut un escenari recurrent en els seus articles. Empecé a escribir de la vía marítima y del puerto, fue en 2008, y con las cifras que obtuve empecé a mirar el número de contenedores, el número de incautaciones en otros puertos europeos y me di cuenta de que Valencia era efectivamente la puerta de entrada de la cocaína a Europa, no solamente a España, sino a toda Europa. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los principales productores de cocaína del mundo son de países de habla hispana. Por tanto, la barrera idiomática no existe. También hay una relación cultural que les facilita el desembarcar aquí y el tremendo número de contenedores que pasan por el puerto de Valencia. Es el principal puerto de contenedores, cerró el año con 5,6 millones de contenedores movidos. Claro, eso es una barbaridad, es una tremenda barbaridad. Y bueno, ahora seguramente en Sagunt, que crecerá el movimiento portuario por los proyectos logísticos de supermercados y tal, y por la planta y la llegada de Volkswagen, evidentemente será un nuevo nicho de negocio para el narcotráfico. Anem al port de València per a saber-ne més. Allí ens espera el cap de la unitat d'anàlisi de risc de l'agència tributària. Un altre rostre de la lluita contra el narcotràfic que no dona la cara per motius de seguretat. La seva faena és detectar i impedir l'entrada de substàncies il·legals pel port. Un treball molt difícil, però alhora gratificant. Yo llevo 3 años dentro de la agencia tributaria dedicándome a todo el delito del contrabando. Com intenten els narcotraficants introduir la droga per via marítima?
Suelen introducirlo de dos tipos de formas, o bien como es el rip-off o el gancho ciego, que se utilizan una serie de sacos, de macuto, que son introducidos en los contenedores sin conocimiento del importador. O la otra de las formas es que en este caso la cocaína, que es lo que estamos hablando, proceda dentro de la mercancía y por lo tanto sí podemos intuir que el importador sí esté dentro de toda esta operativa. Parlem en més detall de la primera opció, rip-off o ganxo sec. Perquè per als profans pot sonar molt estrany, però entre els professionals del narcotràfic és molt comú. Qualsevol empresa importadora pot ser còmplice involuntària del tràfic de cocaïna, ja que el tipus de mercaderia no importa. Desde especias a, yo qué sé, folios, cualquier producto que se pueda importar, y la lista es casi interminable, desde Sudamérica. ¿Qué hacen? Bueno, pues las grandes mafias utilizan uno de los contenedores que estas empresas traen habitualmente. Únicamente tienen compradas a las collas de traficantes que introducen en algún momento del trayecto, del periplo de esa carga. Puede ser en el puerto de origen, puede ser en una escala intermedia. Ahí es donde contaminan la carga y entonces, conociendo el número de contenedor, se vuelve a pagar a otra colla de rescatadores en el puerto de destino, en este caso en Valencia. En Valencia operan entre 6 y 10 grupos que se dedican a esto. Estos grupos entran en el puerto, acceden al punto donde está el contenedor, llevan una cizalla con la cual rompen aquel precinto que habíamos puesto en origen o en un puerto intermedio. Abren, en cuestión de 2-3 minutos, descargan las bolsas, las meten en una furgoneta, en un camión, en un vehículo grande, cierran y cogen el precinto del interior de una de las bolsas y lo cierran por fuera, de tal manera que a la vista no ha sido vulnerado, no ha sido violentado ese contenedor. Entonces es un sistema muy barato que ahora mismo ocupa más del 90% de la forma de traer cocaïna por vía marítima a Europa. Un exemple d'este mètode el trobem en esta notícia. Els narcos colen en València un carregament de cocaïna en bidons de budeig sense que ningú ho detecte. Las distintas unidades de investigación policiales no tenían conocimiento de ello. ¿Y cómo se supo? Pues cuando estaban descargando los palés, evidentemente aquello estaba como vacío, y los abrieron y vieron que estaban forrados de plomo por dentro. ¿Para qué? Pues evidentemente para convertirlos en opacos al escáner. Vist que el tipus de mercaderia no és significatiu, l'agència tributària es fixa més en la procedència del contenidor. Principalmente la zona de riesgo originaria es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todos conocemos como Colombia es la máxima productora de cocaína en plantaciones y en cuanto a comercio. Por lo tanto, no solamente Colombia, ya que hay otros países como puede ser Ecuador, Perú, Costa Rica, que por estar situados cerca de Colombia y por también ser productores de cocaína, pues la mercancía que viene de este origen suele ser susceptible de traer esta mercancía. Per això avui han triat un contenidor procedent de Colòmbia per a revisar-lo. L'acompanyem. I go to Colombia, I wanna see the ladies. I go to Colombia. Bueno, aprovechando que la mercancía está totalmente descargada, pues hacemos una revisión también del contenedor. Este contenedor se observa que es un contenedor bastante nuevo y lo que vamos buscando es cualquier tipo de indicio en el que se haya producido alguna modificación, algún cambio, alguna soldadura, algún tornillo que no cuadre con lo que debería haber, que pueda dar indicio de que han podido introducir algún tipo de mercancía ilícita para meterla dentro del puerto de Valencia. El narcotráfico es el tercer delito que más dinero mueve en el mundo. Hay muchísimo dinero en juego. Entonces ellos se estrujan el cerebro y van cambiando una y otra vez las veces que haga falta para adaptarse a las intervenciones, ¿no? y a las incautaciones y para evitarlas. Tot correcte, no es detecta res estrany en el contenidor. Ara, a revisar la mercaderia. Pues yo creo que revisando esta y esta estaría bien. Así que con tranquilidad pues vamos viendo y punto. Dentro de nuestras operativas estamos haciendo una revisión de mercancía, concretamente la mercancía se trata de plátanos, que en primer lugar ha sido descargada del contenedor una vez que ha llegado y esta mercancía se encuentra paletizada. Entonces se procede a la despaletización y el
pasar por el escáner vamos buscando cualquier tipo de cambio de densidad o algún objeto que pueda indicarnos en el que la mercancía que viene dentro de estos plátanos junto con los plátanos pues es una mercancía de tráfico ilícito. Tot en ordre, ni rastre de cocaïna. Sol passar que no es troba res? Teniendo en cuenta que en el puerto de Valencia hay una media de 5.000 contenedores diarios, no es frecuente encontrar droga en estos contenedores. En el reportaje que hice en 2008, y estamos hablando de 2008, que el número de contenedores en el puerto de Valencia era muchísimo más pequeño. No recuerdo la cifra, pero era mucho más pequeño, ¿no? Y claro, me quedé escandalizada porque no me acuerdo tampoco muy bien, pero era como 0,008 eran los contenedores, por ciento de los contenedores eran los que se podían revisar físicamente. El comercio que nosotros tenemos con Latinoamérica es un comercio muy amplio y no tenemos personal para abarcar la cantidad de mercancía que entra por aquí, por España. Entonces nosotros siempre intentamos afinar lo máximo posible nuestros análisis para dar con posibles mercancías que efectivamente trajeran cocaína. El año pasado se intervinieron 10.500 kilos de cocaína durante todo el año y en este año, en el primer semestre que estamos ya cumplidos, aquí en el puerto de Valencia se han interceptado 1.600 kilos. Si en un any pillaren 10.000 quilos de cocaïna, quants s'escolarien? Estimaciones de cuánto entra y respecto de lo que se incauta, eso es filosofía barata, es imposible determinarlo. O sea, lo que está claro es que entra. Yo recuerdo un mes a finales de noviembre que prácticamente en un mes y poco, fueron intervenidos 2.700 kilos, o casi 3.000 kilos. Claro, tú dices, uy, estás sacando 3.000 kilos del mercado, no habrá en el mercado. Nunca ha estado desabastecido, jamás. Ni tan sols durant la pandèmia mundial de la Covid? Evidentemente en 2020, con una pandemia en su punto álgido de por medio y un confinamiento absoluto de 3 meses que estuvo sujeta a toda la población, evidentemente el puerto tampoco funcionaba y los narcotraficantes pues tuvieron que tirar de stock porque no podían traer. I ara, sense eixes restriccions sanitàries, ha tornat a augmentar el tràfic internacional de cocaïna? Se ha detectado un frenazo que empezó a detectarse el año pasado porque los servicios de inteligencia franceses, holandeses, o sea, belgas y de los Países Bajos consiguieron desencriptar en febrero de 2021 un sistema de telefonía que se llama Sky. Ese sistema lo utilizan ejecutivos de multinacionales, estamos hablando de un primer nivel muy elevado, algunos presidentes de gobierno o altos o ministros o altos cargos, pero sobre todo lo utiliza el crimen organizado. Y evidentemente muy por encima de todo es el narcotráfico. ¿Qué ocurrió? Que cuando en febrero del 2021 la inteligencia francesa, belga y holandesa reventaron el código de Sky, se fue a la porra todo el sistema de transmisión y de comunicación de los narcotraficantes. Ellos se sentían tan libres de hablar, tan a salvo de la intervención policial o judicial de esos teléfonos, que los mensajes eran completamente, pues como podemos estar hablando ahora, sin utilizar ninguna terminología más allá de cocaína, o de me debes tanto, o de vamos a matar a no sé quién, o de hay que cobrarle a este no sé qué porque me dejó de pagar no sé cuánto, pues lo decían con total naturalidad, bueno, con fotos de ellos y tal. Entonces, eso evidentemente le está dando grandes glorias a las policías de toda Europa, incluida la española e incluida la valenciana, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil en Valencia, y ahora no entran tantos contenedores porque no habrán encontrado otro sistema de comunicación. Els narcos, a més de transportar-la en contenidors, també utilitzen mules. Fan servir les persones com si foren objectes sense cap mirament ni rastre d'humanitat. Una se nos murió llegando a Nueva York y pues ya en el apartamento donde tenía que defecarlas murió y pues desgraciadamente tuvo que abrirla para sacarle la mercancía y luego botarla. Escoltarem el testimoni de José, que va accedir a ser mula del narcotràfic. Llegamos a un acuerdo, 36.000 euros, dice, bueno, 15.000 antes de venir aquí a España y luego cuando llegue aquí el resto. Uns diners que no va arribar a cobrar i que va pagar molt cars, amb 8 anys, en una de les pitjors presons del món. Yo he visto de aquí a ahí cortarle la cabeza a uno y
ponerse a jugar con la cabeza, lo mismo que si fuera un balón. Entonces se pasa, pero que mucho miedo. La cocaïna ha costat la vida a moltes persones i l'ha arruïnada a moltes altres. Avui escoltarem algun d'estos casos en els quals la lluita s'ha disputat dins dels propis cossos. Jo ara podria estar o mort, o tancat a la presó, o tirat en qualsevol descampat. Depèn del dia. N'hi ha vegades que per treballar a lo millor mig gram, dies d'un gram. Però els dies que no estava treballant, que a lo millor te tancaves en casa, 3, 4... De víctimes n'hi ha moltes i de moltes maneres. El veïnat d'este barri de Carlet es veu obligat a conviure amb els problemes que genera la drogoaddicció. Robatoris, atracaments, ocupacions de vivendes, acumulació de fem, incendis o accidents de trànsit en són alguns. N'hi ha veïns que sí que els han forçat la porta, els han forçat la finestra per a intentar entrar estaquent ells dins. Els veïns i veïnes també diuen que deixeu paper de plata, que deixeu restes que poden acabar en mans de xiquets. No te dic jo que no vinga i que se droga algú, però és que també on van a la plaça del poble o se queda en casa, no tenen casa, ni un chingue no té casa. Estamos viendo papel de plata. ¿Hoy se han drogado ustedes aquí? Sí, Sí. claro que sí. Avui fem zoom en els rostres de la cocaïna. Échate al suelo, venga. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat són una peça fonamental en la lluita contra la cocaïna. El seu objectiu és el narcotràfic, a què fan front a totes les escales. La venda al detall, més coneguda com a la menuda, és l'àrea d'acció de la policia local. L'inspector López Beltrán és el primer rostre que coneixem esta nit. Amb ell recorrem una zona de València on la cocaïna està molt present. Inspector, ¿qué van a hacer esta vesprada? Pues vamos a montar un control dinámico por la zona de Casitas Rosas para el control de la venta y el consumo de drogas. Per què han triat la zona de les Casetes Roses? Porque es una de las zonas principales de venta de droga en Valencia. Hay más zonas, pero uno de los focos principales es Casitas Rosas. También hay gente que va allí también a Casitas o directamente compran en las zonas de ocio. Y últimamente, desde el tema de la pandemia, también hemos visto que hay mucho venta a través de teléfono y llevan el tema de la droga a casa. Conegut com Telecoca, ¿no? Sí, más o menos. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Vem Deus, DJ! Justo aquí en esta calle es donde más se realiza el tema de la venta de drogas y luego el consumo se suelen ir a la siguiente plaza, la plaza que hay contigua aquí. Hi ha molts xiquets, em sorprèn veure tants xiquets i xiquetes a les portes d'estos edificis. Sí, ellos lo han normalizado, el tema de que vivan aquí con toxicómanos y lo ven normal. Hi ha una cosa molt sorprenent, ¿no?, en esta zona, és que hi ha edificis que no tenen portes. Això per què és? Sí, hay muchos edificios en esta zona que tienen acceso, da acceso a las dos calles. Así el consumidor y la compradora puede entrar y salen por otra parte. Y sobre todo cuando ven la presencia policial en la zona, intentan huir por otra parte para no perder su sitio. Ah, espera, facilitar un poc la fugida. Efectivamente. Acaba de subir una persona con una camiseta verde y un pantalón negro corto. Fuerte poste. A pocs metres d'ahir, uns agents han identificat un possible comprador. Ens dirigim cap allà. ¿Qué llevaba? Cocaína. ¿Cocaína? No lo llevo, está en el suelo. Estaba en el suelo. No era de usted. No era. Vale. Esta persona la acaban de localizar una dosis de un polvo blanco, al parecer cocaïna. Però, inspector, segons acabem d'escoltar, esta persona assegura que estava en terra, que no era seu. Sí, la mayoría de las veces cuando nos ven en nuestra presencia intentan deshacerse de la droga para no comprometerse y que no puedan ser sancionados por el tema de la tenencia de la droga. Estos compañeros están diciendo que han visto otras personas, cómo están saliendo. Pantalón negro, camiseta blanca, gorra negra. Ha dejado aquí una bicicleta que va debajo de un vehículo. Se acerca el oficial para la zona. Acaban de localizar a una persona que salía del domicilio donde se realiza la venta. Lo han seguido hasta aquí para comprobar que si lleva algún tipo de sustancia. Muchas de estas personas toxicómanos lo que hacen es hurtos aquí en la zona y robos
intentan vender lo que sustraen en la zona de la playa, por ejemplo, para poder comprar 1 o 2 dosis. Mira, el compañero acaba de encontrar una dosis de una sustancia, lo que no sabemos qué es, al parecer por lo blanco, por el color que tiene, posiblemente sea cocaína. Y todas las sustancias que intervenimos nosotros las mandamos a analizar. O sea, directamente todo lo mandamos al laboratorio, que nos dirá efectivamente si es cocaína o otro tipo de sustancia. Han tingut algun altre avís? Què van a fer ara? Sí, nos acaban de solicitar unos compañeros de otra unidad para hacer un drogotest a una persona que iba conduciendo, al parecer bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ah, molt bé. Els acompanyem. Ok. Consumo de drogas y conducción. Pero es que yo no consumo conduciendo, o sea, Administrativamente le supone 1.000 euros y 6 puntos, al final pierde el carnet o que tenga un accidente. no consumo, o sea. Què està dient ell? Què alega ell? Él alega que no ha consumido cuando iba conduciendo, que él consume habitualmente, pero que dice que él no ha consumido ahora. O sea que las sustancias del organismo tardan varios días en desaparecer. Igual que la alcoholemia en unas horas puede que ya no aparezca en las pruebas, las drogas tardan 24 o 48 horas en desaparecer. La gente puede haber consumido esta noche y dar positivo hoy por la mañana o hoy por la tarde. Vamos a ver el evidencial. Esta persona ha dado positivo, ha consumido cocaína. Esa línea rosa marca que ha consumido cocaína. Esta tenue seguramente es porque el consumo sería hace varias horas. Entonces muestra presencia de drogas, pero no la cantidad suficiente para marcarlo todo de rojo. Per l'emissora avisen que han parat 2 cotxes més. Recibido, me dirijo. Mira, Societo Blanco. Vale, lo tenemos ya. Muy buenas. Vale el vehículo, por favor, ¿me deja las llaves del vehículo? El primer vehículo reconoce el acompañante que llevaba la sustancia en papel platino, llevaba 10 euros de cocaína. Y en este segundo vehículo, al parecer, lleva cocaína y heroína, lo que ellos vulgarmente conocen como blanco y negro. La diferencia entre la cocaína y la heroína de color marrón. Claro, la heroína es un depresor y la cocaína es un estimulante. Entonces, lo que hay consumidores que mezclan para tener esa parte de subida y luego bajada con la cocaína y la heroína. M'ha sorprès un poc el perfil d'esta consumidora, no? De la primera parella, la del cotxe gris, perquè ella sembla, m'ha dit que és pensionista, és una dona major que consumís cocaína. El consumo de drogas no entiende ni de edad ni de estatus social. Vemos situaciones difíciles de gente que está enganchada a la droga, al final que pierde el trabajo, la familia le da de lado, viven en la calle, vivimos situaciones la verdad que muy desagradables. Cau la nit i acaba el nostre temps amb l'inspector, però la seva faena, igual que la resta de policies de l'Estat, continua. De fet, és pràcticament interminable, però també fonamental, almenys, per a dissuadir els uns i els altres. Hem aconseguit parlar amb un exnarcotraficant colombià que sí va introduir cocaïna a la nostra comunitat. Actualment viu a Miami, on ens ha concedit l'entrevista a cara descoberta. El rostre de J. Cardona és un dels protagonistes de la nit. Alguna vez sí llegamos a enviar a España, al puerto de Valencia, más que todo lo hicimos en cargamentos grandes, en frutas y madera. De tota manera, el contacte amb el nostre territori va ser anecdòtic, perquè el seu negoci se centrava en els Estats Units, on introduïa la cocaïna procedent de Colòmbia. En el principio no era yo quien la transportaba, en el principio la transportaba otros y adquiriéndola yo de la viuda de la mafia Griselda Blanco. Ya con el tiempo yo sí la empecé a transportar por medio de frutas, tarros de frutas, en café, en pampers de niños, en imágenes de santos, en columnas de hierro, en jeans que vienen untados del alcaloide y luego aquí uno lo saca por medio de químicos i lo processa. Com hem escoltat, J es relacionava amb Ana Griselda Blanco, la major narcotraficant colombiana dels anys 70 i 80 i una de les criminals més sanguinàries.
Cuando la conocí tenía 15 años en Aranjuez, Medellín, Colombia. Para mí era como una reina. A mí me dijeron que era mafiosa y yo dije, yo quiero ser eso, sin saber que ya aquí en los Estados Unidos la iba a conocer y fue lo que fue una psicópata, una persona con un cerebro totalmente trastornado. A més de fer negocis amb la reina de la coca, també els va fer amb el patró del mal, Pablo Escobar. Pablo Escobar fue otra mente trastornada. Era un hombre que se trastornó tanto que se creyó el dios de Colombia, que llegaba a preguntarle a trabajadores, los periódicos que quiero leer, ¿qué dicen de el presidente de Estados Unidos y de mí? Soy el fuego que arde tu piel. Els narcos d'eixa època van acumular tant de poder que es van creure invencibles. Nos llegamos a sentir como reyes, como dioses, porque cuando uno adquiere el poder que tuve con el cartel de Medellín, con Griselda Blanco y Pablo Escobar, tenía la decisión de quién se moría y quién no se moría. Mira, un acto muy violento que presencié y quedó muchos días en mi vida fue ver cómo mataron, creo que fueron 6 personas frente a mí, picados con sierra, mochándolo, partiéndolos en partes, y con quien yo estaba tomando whisky, pues yo también tomé whisky porque yo decía, con tal de que no me caiga sangre a mí, ver a eso es algo muy, muy triste, muy desastroso, y pues es donde el corazón de uno se va volviendo muy frío. Y ahí es donde uno dice, la vida no vale nada. En un món com ixe, tan cruel i sanguinari, no va tindre por que el mataren un dia o un altre? Muchísimas veces temí por mi vida. Se vive con miedos y temores todo el tiempo. Temores a ser arrestado por la DEA o el FBI, temores a que lo maten a uno, a quien uno le ha dado un crédito, pues le pagan con bala. Aquí todo se arregla es a plomo. Aquí no hay golpes, aquí no hay puños, aquí no hay puñaladas, aquí hay se muere y punto. I tot per diners? Per això va entrar en este món? Entré al negocio por la avaricia y obvio por los deseos de poder. Quants diners val tanta violència i tantes morts? Yo llegué a mandar en una semana hasta 200, 300 millones de dólares en avionetas privadas para Medellín. Ese dinero se guardaba en muchas casas, se llama caleteros, y lo que era el mío personal en varios apartamentos con mis amantes. Por ejemplo, en Coco Plum, Coral Gables, tenía casa, en South Beach, Miami, tenía un apartamento de lujo, en Brickell. Hombre, obvio que uno tiene que darse todo el gusto posible, empezando por tener las casas más bonitas. Uno se trata de los mayores lujos, la cantidad de carros que más uno pueda tener, porque donde iba, el carro que entraba y lo dejaba, salía en otro. Un reloj que yo tenía muy caro, valía 1.200.000. Es imposible decirte de la cantidad de millones que uno gana. Però res espera sempre. Uno piensa que el dinero nunca se va a acabar y que la juventud nunca se va a acabar y que nunca va a caer preso. Uno vive en una mentira. He estado muchas veces en la cárcel, siempre por narcotráfico y lavado de dinero, que es del narcotráfico. Estuve exactamente 3 veces. A la última fue la vencida, donde decidí cooperar con el gobierno de Estados Unidos en una manera cual, entregándole todo mi dinero que tenía, todas mis propiedades, porque la droga que venía, ellos me cogieron con ella. No había quien delatar narcotraficantes, sino compré mi libertad y la pagué en mi libertad. I en això prou? Va entrar al narcotràfic per diners i els diners el van traure de la presó. I les persones que s'han quedat pel camí? ¿Es conscient de les víctimes que va provocar la seua cocaïna? Por supuesto que soy consciente de las miles de personas que mueren con la cocaína y por la cocaína. Por ejemplo, en Estados Unidos de América anualmente se muere un promedio de 300, 400 mil personas por exceso de cocaína. En Colombia son más de 800.000 muertos que ha habido por el problema de la cocaína.
Mira, yo te diré, el pasado ya es pasado. Y cuando uno no regresa al pasado, no vive del pasado, no tiene que sentirse culpable. Yo ya pagué con lágrimas, con sufrimientos, que solamente de pensarlo me da terror. En las cárceles, los sufrimientos por los que pasé. Ya pagué mi delito con la sociedad. Això vol dir que té la consciència tranquil·la? Que no se'n penedix? Me arrepentí hace rato por haber sido ignorante y bobo y tonto y haber buscado el facilismo de ese mundo. Y por eso estoy aquí hoy dando esta entrevista para decirle a todos aquellos que están en el negocio y piensan estar en el negocio, es el negocio más equivocado del mundo y más rápido a la autodestrucción que puede existir en la Tierra. També tenim a casa nostra narcos com Jota? Hombre, claro, aquí tenemos de todo, incluidos grandes narcos, sí. Tenemos y hemos tenido grandes narcos. En el caso de este hombre, de Onofre G., la policía y la Guardia Civil llevan muchos años intentando demostrar lo que sospechan de él, que es uno de los grandes narcos que tiene la Comunidad Valenciana o Valencia en los últimos años, ¿no? Hasta hoy nunca ha sido condenado. La única vez que ha sido juzgado finalmente, que fue en 2020, por la introducción de casi 400 kilos de cocaïna a través del puerto de Valencia, fue absuelto. El passat mes de maig va ser detingut una altra vegada i acusat de la introducció de vora 2 tones de cocaïna. L'operació policial es va dur a terme gràcies a haver desencriptat el sistema de comunicacions del que abans precisament ens parlava Teresa. Què hi van trobar contra Onofre? Contra él están toda la folios y folios y folios y folios de mensajería en Sky, en las que incluso aparece él supuestamente en una mesa sentado rodeado de fajos de billetes, rodeado, bueno, con cajas con fajos de billetes, y en otra pues son pastillas de cocaína contra la pared y él se retrata con ellas, ¿no? Entonces digamos que en esta ocasión su defensa, su abogado defensor va a tener que emplearse mucho más a fondo que hasta ahora para intentar que no se le condene. Qui sí que va ser condemnat i encara continua complint la pena és Núñez Encerrado, o Rafa el Valenciano, com també se li coneix. Este hombre, por ejemplo, salió de la nada, o sea, salió de distribuir cocaína en una moto y de repente alguien debió confiar en él y se le puso a dirigir una organización enorme con introducción que trabajaba con los gallegos. De hecho, él hacía de intermediario para los gallegos, para las redes gallegas. Él compraba directamente a los narcos en Colombia. Va arribar a construir un imperi que incloïa 15 propietats immobiliàries valorades en 4,5 milions d'euros, 11 vehicles, 6 societats mercantils amb 30 camions, 600.000 euros en comptes bancaris i un yacht de 4 milions d'euros. Este tipo incluso, en aquel momento la policía dijo que estuvo buscando para comprar un submarino para incluso evitarse los costes, esos de traerte el contenedor o un barco pesquero, y ser él mismo quien, con su personal, fuese a Sudamérica, cargase el cargamento y lo trajese para acá. La cocaïna deixa moltes víctimes al seu pas. José Gallardo n'és una. No per consumir-ne, sinó per accedir a transportar-la. Una decisió de la qual es penedirà sempre. Pero no por mí, sino por el daño que le he hecho a mi familia. Ellos quizás han pasado más que yo. I això és dir molt. Aquello no se le desea a nadie, ni a tu peor enemigo. No. Evidentment, no sabia que seria la pitjor experiència de sa vida. Però per què es va arriscar? Trabajo aflojó, apura lo que es el paro, éramos una pareja con alquiler. Yo pagaba 400 euros, yo ganaba 426, ella estaba haciendo horas en la limpieza. No llega para comer. No hay trabajo, pues no hay nada, pues ¿qué hace? José es dedicava a la construcció, un dels sectors més afectats per la crisi econòmica del 2008. Nosotros le llamamos la
los años de plomo, porque fue los años posteriores a la crisis económica, a la gran crisis económica del 2008. Por desgracia parece que va a volver a haver. Javier Casado és el president de la Fundació Més 34, que ajuda els espanyols i espanyoles empresonats a l'estranger. La majoria condemnats per narcotràfic. I en són molts, moltíssims. A día de hoy hay 844. Hemos llegado a estar en más de 2.500. Valencianos en total, mira, la época que más valencianos hubo fueron 278 valencianos. Este tipus de delicte pot pujar i baixar, però mai s'acaba, ja que sempre hi ha algú disposat a transportar la droga. Es verdad que los perfiles cambian cuando la bonanza económica, o sea, cuando no hay tanta gente en necesidades económicas, el narcotráfico lo que lo utiliza son toxicómanos, ¿no? Bueno, se les da consumo a deuda, y cuando ya no tienen la capacidad de pagar, se les obliga a saldar esa deuda utilizándoles como mulas. Suelen ser varón mayor de 45 años, desempleado de larga duración, con cargas familiares y cargas hipotecarias. El gran porcentaje, el más alto, son primarios. Es su primera cana, que se dice en el argot, es la de una cárcel en el extranjero, siendo todavía mucho más difícil la supervivencia. José encaixava a la perfecció en este perfil. Per necessitat, va agarrar ese treball tan negre. Yo tenía un compañero de trabajo que también se quedó lo que es parado. Y entonces, pues, me dice, yo conozco una gente por si quieres hacer una vuelta. Y bueno, digo, preséntamelo. Me lo presentó, eran dos colombianos. Hablamos, dicen, bueno, pues, ¿cuánto me vais a pagar? 6.000 euros por kilo. Va a traer 6 kilos, 3 kilos en una tabla y 3 kilos lo que es en otra. Llegamos a un acuerdo, 36.000 euros. Dicen, bueno, 15.000 antes de venir aquí a España, y cuando llegue aquí, el resto. El pla era que José transportara la cocaïna oculta en unes planxes de windsurf. Però hi ha més maneres d'introduir la droga. Hay tres tipos de bueno, uno se llama la mula, que es la que le lleva en la maleta. Otro es el bolero, que es aquel que se lo ingiere. Y otro es la momia, que es el que lo lleva pegado al cuerpo. Tots corren el perill de ser descoberts per la policia, però els boleros, a més, de morir pel camí. Te impiden comer durante unos días antes para que tu estómago esté vacío, te tragas las cápsulas de cocaína y luego estás sin comer hasta llegar. Cuando o sea, a medida que vas llegando empiezas a comer, ¿para qué? Para evidentemente generar el tránsito intestinal necesario para expulsar esas bolas de cocaína. Bueno, pues en ocasiones ocurre que porque está mal cerrada o por lo que sea, los ácidos atacan y se produce una rotura de una de las bolas o de varias y es letal. De hecho, el nivel de cocaína en sangre que se detecta en esas autopsias es brutal. Una se nos murió llegando a Nueva York y pues ya en el apartamento donde tenía que defecarlas murió y pues desgraciadamente tuvo que abrirla para sacarle la mercancía y luego botarla. Yo recuerdo otro caso que en la autovía de Teruel, poco más allá de Sagunt, en un área de servicio encontraron el cuerpo de una mujer. Esa investigación la llevó a homicidios de la Guardia Civil y terminaron localizando un piso en Valencia, su novio y las personas que le habían obligado a ir a Sudamérica a traer cocaína. Y bueno, esa mujer ni siquiera se le dio la oportunidad de ir a un hospital, la encerraron en una habitación y murió entre estertores y un dolor brutal, ¿no? O sea, fue algo muy inhumano y cuando estaba muerta, pues como si fuera un trozo de basura, la tiraron en un área de servicio, pero bueno, todos acabaron detenidos. Com hem escoltat, les persones que transporten la cocaïna no tenen cap valor per als narcos. De vegades, ni els importa la xicoteta quantitat de droga que porten dins. Muchos de ellos son, en argot se les llama marcados. Marcados quiere decir que ya las autoridades locales saben que esa persona va a llevar droga porque van a pasar otros con más droga. Tú vas a pasar tiradas que pase 5 kilos.
pero a ti te van a coger porque este de aquí va con 50. Tú tienes que poner un cebo lo que a la policía. En el cas de José podria haver passat alguna cosa semblant, perquè quan va arribar a l'aeroport equatorià de Guayaquil, des d'on tenia previst pujar a un avió amb destinació a Madrid, la policia va anar directament a per ell. La policía te está extorsionando. Cuando una vez que llegas allí a Ecuador te sacan fotos a ti, para que no te escaqueen, no te pierdan. Llegaron con la foto de la tablet, allí la policía todo se mueve con las mafias. José afirma que no portava la droga en les planxes de windsurf perquè no havia rebut el primer pagament i es va negar a fer l'encàrrec. No llegaron a ponerla. Porque como yo le dije que 15.000 euros me tenían que mandarle primero a lo que es para España, pues no, pues entonces no se mete lo que es la droga en las tablas. Fora com fora, José va acabar en presó. 8 años. Ahí en Guayaquil. Allí estuve desde 2013 a 2016. En 2016 ya me mandaron para Cuenca y ahí hasta que salí, el 27 de agosto de 2021. Per múltiples problemes burocràtics no va poder ser repatriat y José ostenta un més que cuestionable honor, ser el único español que ha pagado la condena completa en Ecuador. Las presiones de allí, comparadas con las que hay aquí, estos son hoteles de 5 estrellas. Se pasa miedo, se pasa de todo, porque yo fui primeramente a un pabellón, que hice en cuarentena. Dormía en el suelo con unos cartones. Se pasa hambre. Yo pesaba 97 kilos y me quedé en 77 kilos. Allí, cada 2 días o 3 días aparecían algunos que se había puesto la corbata. Corbata es que la habían colgado. Yo viví un momento lo que es bastante feo. Fue cuando hubo 48 muertes allí en la misma cárcel de Asturias. Al febrer de 2021, un amotinament a l'interior de la presó equatoriana de Turí va acabar amb una trentena de morts. Cuando empezaron lo que los problemas, los funcionarios se van, los funcionarios se van, la policía se sale, todo, cierran lo que es las puertas y mientras que no se termina no entra nadie. Yo he visto, de aquí a ahí, cortarle la cabeza a uno y ponerse a jugar con la cabeza lo mismo que si fuera un balón. Entonces se pasa, pero que mucho miedo. Gràcies a la mediació de la Fundació Més 34, José va tornar a casa, a Granada, des d'on llança un missatge molt important a qualsevol que puga ser temptat a fer de mula, com ho va fer ell. Que a nadie se le ocurra ahí que todo es mentira. Ahí te lo ponen todo muy fácil, muy bonito. Y es después lo que yo aprendí. Si es tan fácil y tan muy bien, ¿por qué no lo haces tú? Y vienes me lo pones a mí. Por algo será. La cocaïna deixa un altre tipus de víctimes, el veïnat que ha de conviure amb les persones addictes que farien qualsevol cosa per aconseguir diners i poder pagar la següent dosi. És el cas d'este veí de Carlet que té por de mostrar el seu rostre. Este és el barri de la Daya. Sempre ha sigut un barri tranquil, molt familiar, però de fa uns anys per ací la venda de droga de barris propers a ell s'ha disparat i entonces cada vegada tenim persones que són persones addictes, són toxicòmans, que venen per la seva dosis al barri del costat i passen per ací. I al mateix moment que van aprofitant per veure si n'hi ha algun cotxe, algo que els puga interessar, algo que puguen arreplegar, volen arreplegar diners de la manera més ràpida i més contundent que siga possible per comprar la seva droga. No és un bon barri, ja per viure. És un barri insegur. N'hi ha veïns que sí que els han forçat la porta, els han forçat la finestra per a intentar entrar estaquent ells dins. Uno de matí i un altre a les 4 o les 5 del matí. O sigui, tu dius, però bueno, estem dins. Això si no se talla d'alguna manera va anar a més, perquè el que ve a pillar o el que ve, ixe va preparat. Ixe porta una navaixeta, porta un ferro, porta un destornillador.
Hem vingut al barri de la Dalla, així al poble de Carlet, per tal de comprovar si les queixes dels veïns són reals en quant al consum de cocaïna i de venda de cocaïna, així prop de les seues cases. I hem pogut parlar amb este xic menor d'edat que va patir una agressió greu per part d'una persona que aparentment havia consumit cocaïna. Durante las fallas, un chico que se le notaba muchísimo en la mirada, que tenía los ojos muy rojos y la pupila muy abierta, estaba mirando a una compañera mía. No paraba de mirarle y mi compañera le dijo que es que lo que pasaba porque se estaba sintiendo incómoda. El chico siguió sin quitar la mirada de encima. Él se acercó a mí con 3 amigos más. Iba muy acelerado, como con mucha rabia. Me empujó, todos empezamos a gritar y se nos encararon todos encima. Veo cómo estaban acabando a golpes a mi hermana y yo lo único que podía hacer en ese justo momento era intentar defender a mi hermana. Hubo un momento que un amigo mío me separó de la pelea y veo un hueco de mi sudadera, que estaba un hueco aquí. Me pongo la mano y veo que la estaba lleno de sangre. Me levanto la sudadera y lo que era pura sangre. Comencé a gritar, en pedido de ayuda, llegó la ambulancia y de allí a la UCI. Tens un par de lesions, no?, d'allò que et va passar. Me dio en el hígado y en el pulmón. Perquè li pogueren curar aquestes ferides, va estar ingressat 5 dies, 3 dels quals a l'UCI. I encara que físicament ja està bé, psicològicament no ho està. Ahora estoy yendo a salud mental porque tengo bastantes traumas por esto. No soy una persona de meterme en problemas en absoluto. Solamente era la primera vez que salía de fiesta. El veïnat ja ha recollit més de 1.000 firmes per a demanar solucions al problema de convivència amb els consumidors de cocaïna. Han hagut així en el poble, han hagut ja prou robatoris de tiros de bolsos, sobretot a dones majors, en els supermercats furtar carteres, també al descuido, a persones majors també, trencar cotxes, trencar cristalls dels cotxes per furtar-lo de dins, furtar gasoil, furtar bateries, és que n'hi ha moltes coses. Hem fet una volta pel poble i hem observat desperfectes que podrien correspondre amb intents de robatori, com per exemple este. Sí. Han entrat pràcticament a quasi tots els edificis del poble i han furtat el que els ha donat la gana. Han furtat dutxes, han furtat grifos, han furtat microondes, és que han furtat de tot, Preguntem al veí a on podem trobar aquestes persones per a intentar parlar amb elles. I propet hi ha un passanivell, que és un passanivell subterrani, i el passanivell sempre està ple de plata a cremar, que és la que gastem per fumar. Este és el pas subterrani del qual ens han parlat els veïns i les veïnes de Carlet. Així venen els consumidors de cocaïna i altres drogues per tal de consumir-ne. Anem a comprovar-ho. Com te diuen a tu? A mi Salva. Salva, d'on eres? D'ací. D'ací de Carlet? Sí. Vius per ací, però? Sí, vinc allà per poc. I què fas així, concretament en este passanivell? Estic així perquè a vegades vinguem així perquè no tinguem un altre lloc on anar. Així estem tranquils així, els amics i així passem el rato. Diuen els veïns que veniu així a drogar-vos. Això és de veres? N'hi ha gent que se droga com en tots els puestos, la veritat. Salva, tu has tingut problemes en les drogues? Jo sí, jo he tingut problemes. Jo ara, últimament, he tingut problemes, sí, la veritat que sí. Estàs enganxat a alguna droga? Jo ara prenc metadona. Els veïns i veïnes també diuen que deixeu paper de plata, que deixeu restes que poden acabar en mans de xiquets. No te dic jo que no vinga i que se droga algú, però és que també on van a la plaça del poble, saps, el que tinga que fer alguna cosa, o se queda en casa. No tenen casa, ni molta gent no té casa. Com per exemple Kamal, que viu així mateix. Amb ell recorrem l'interior del passanivell per a buscar restes del consum de drogues.
Mira, por ejemplo, aquí a Kamal y hay papel de plata donde seguramente habéis quemado... Este no te digo que no, este nosotros. Mire, vamos a ver ahí porque hay papeles de plata, quemados... en cierta manera se puede entender un poco las quejas de los vecinos. Estamos viendo papel de plata. ¿Hoy se han drogado ustedes aquí? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Usted se ha drogado hoy en concreto, Kamal? No. No. ¿Usted cuándo se droga? Estoy ahora con la metadona. Y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Hem comprovat que el consum de drogues és real i per la quantitat de restes, habitual. Però què diuen Salva i Kamal sobre els robatoris? Això és de veres? Està passant, això? Això pot ser que estigui passant, jo no ho sé, però que si te dic jo que no, és que van per ahí robant, són nosaltres. Que anar robant per ahí tot això no. De moment, nosaltres no. ¿Usted ha robado en alguna ocasión? Pues para comer veces. ¿Qué ha hecho? Pues he robado una caja de gamba y me ha pillado Mercadona. Me pasó el juez y todo. ¿Y ha entrado en alguna casa en alguna ocasión? Nunca, jamás en la vida. Entonces, ¿por qué los vecinos están tan descontentos con la gente que pernocta aquí? Porque ellos hablan de bastantes problemas, hablan de robos, hablan de peleas, incluso hablan de que ustedes van con navajas, dice algún vecino. Eso sí, es verdad. Lo que dicen es verdad, no es mentira. Davant d'este problema de seguretat ciutadana, quines mesures prendrà l'Ajuntament de Carlet? Tractem de vigilar per tal de reduir la presència d'aquestes persones. Dins de lo que està al nostre poder és tractar de, per exemple, incrementar la plantilla de la policia local. Vora l'11% de la població espanyola entre els 15 i els 64 anys ha consumit cocaïna alguna vegada en la vida. És a dir, una de cada 10 persones. 61.000 ho feren per primera vegada en 2020, 3.000 d'elles menors d'edat. I el primer contacte amb esta droga va ser de mitjana als 15 anys. Darrere d'estes xifres hi ha persones amb històries tan dures que després d'haver abandonat l'hàbit els provoquen dolor i vergonya. Per això avui amaguen el rostre, però mostren la seva lluita. Ell en va consumir vora 30 anys, ella 14. Tota una vida marcada per la cocaïna. Vostè com definiria la seva relació amb la cocaïna? Pues la meva relació amb la cocaïna vas començar per una tonteria i va ser molt complicada i molt tormentosa. Molt tormentosa hasta el punt de destruir-me la vida. Una agonía y un tormento. Es algo que estoy hablando contigo y se me ponen los pelos de punta. Yo me levantaba por y para consumir. Vivía por y para ella. Y era una esclavitud. Cap dels dos hauria començat a consumir si haguera sabut tot el que comportaria. Però ho feren, començaren. ¿Per qué? A los 21 años yo probé la cocaína. Digámoslo por presión social, porque mis amigas lo hacían y yo también la probé. Era salir jueves, viernes, sábado y si yo no tenía mi bolsita de cocaína en el bolsillo, yo no salía. Yo decía, ¿para qué? Quan va començar la seva addicció? Quan deixies de festa o quan t'ajuntaves en alguna boda o algo. I a última hora, que va ser quan ja vaig començar a consumir a diari, va ser per el tema de la feina. Per aguantar. Jo treballava 24 hores els 7 dies de la setmana i comenci consumint, aguantar un dia sí, un dia no, després ja era tots els dies i al final ja era... O sigui, el dia que no treballava consumia ja per necessitat. Quina era la seva feina? Jo soc xofer de camió, soc transportista. Transportista en tema d'alimentació, que ahir sempre és de nit, de dia, a l'hora que faci falta. És una cosa habitual en el món dels transportistes? Molta gent no ho reconeix, ho amaga, però hi ha molta gent que sí que consumeix. Ella no n'atribueix el consum a la seva professió. De fet, és sanitària i, per tant, encara havia de ser més conscient del dany que li provocaria la cocaïna. Sí, era muy consciente de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. Yo quería parar, pero es algo que no puedes pararlo. Sin ayuda es imposible.
Mi rutina era consumir desde que salía del hospital, que me iba a pillar, llegaba a casa, consumía, luego tenía terapia online, pero lo que estaba en la pantalla yo consumía por un lado. Y claro, era todo que no me pillen, pero sí que consumía 2 y 3 gramos. Diario? Sí. Vostè recorda quina quantitat de cocaïna prenia? Depende del día. Si n'hi ha vegades que para treballar a lo millor mig gram, dies de 1 gram. Però els dies que no estava treballant, que a lo millor te tancaves en casa, 3, 4. 3-4 grams. Això és una barbaritat, sí. No? Sí, arribes al punt que és més, sols vols això, no vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, no vols eixir de casa, és tancat i consumint en casa. I a nivell de salut, com està vostè a dia d'avui? Ara tinc una hernia de hiato que se m'enix mig estómago, tinc 9 úlceres sangrants i farà cosa d'un mes me van hospitalitzar, me ficaren 2 bolses de sang. I tot això és conseqüència del consum de drogues? En gran part sí. En gran part sí, perquè dus mala alimentació, l'estómago el castigues molt, l'esòfago del consum i els àcids el tinto cremat i ple de ferides. Però bueno, ha sigut lo mínim també. Jo ara podria estar o mort, o tancat a la presó, o tirat en qualsevol descampat. Et pot ocasionar infartos, ictus i conseqüències en unes altres bandes del cos. Quins òrgans? Tot el cos, tot el cos. Les addiccions i els problemes de salut mental van junts. De fet, l'addicció és un problema de salut mental. La cocaïna curta l'esperança de vida d'una persona, qualsevol persona. Jo vaig entrar així al centre en una agressivitat extrema. Jo no me podien dir ni bon dia. Era una caixa de bombers. A mi era dir-me bon dia i explotava. Yo tenía muchas alucinaciones, yo escuchaba cosas, salía a pillar y me encontré a mi chico por el camino. Entonces fue cuando ya me dio un brote que me estaba persiguiendo, que llamé a mis amigas, llamé a la policía, creo que llamé hasta a las terapeutas para decir que me estaba agobiando, que me estaba acosando, y fue cuando ya vine aquí y me ayudaron, me mandaron al centro de ingreso en Barcelona, montado, y iba para 15 días y me quedé 2 meses, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. En eixe moment ella va tocar fons, com se sol dir. I ell, quan va ser conscient que la cocaïna dominava sa vida i que calia deixar-la? Uns dies antes d'entrar al centre arribé a alçar-li la mà a mon pare. Que això, per mi és molt. Mon pare és sagrat. Vindre a donar-se compte de que tenen un problema tarden prou. Quan es donen problemes? En la faena, potser també perden faenes, es deixen de parlar, potser els fills, o coses així quan ja ells reaccionen, però costa, arribar a aquest punt costa. Però, clar, quan arriben a aquest punt, les pèrdues són moltes i se trobem gent que potser l'apoyo familiar ja no el tenen. I recorda vostè quants diners s'invertia en comprar aquesta quantitat de droga? He arribat a quedar-me sense diners per a menjar, per consumir. I preferia vostè consumir que menjar? En aquesta situació sí. Que ara ho pense i ho veig una cosa surrealista, però en consum actiu no ho veus. En algun moment ha calculat vostè quants diners s'ha gastat, quants diners ha tirat en droga? Tot el que ha cremat en cocaïna, no ho sé, jo els últims 2 anys jo estava cobrant 3.500 euros al mes. Molts diners? Molts diners. Doncs d'ahir un 75% anava a la cocaïna. En 2 anys, 3.500 euros al mes, el que ha cremat, imagina't, en una vida. Molts diners. Preferís no calcular-ho. En el cas d'ella no va ser suficient amb la nòmina i va demanar diners als coneguts. Yo empiezo a pedir dinero a la gente. Empiezo a pedir dinero, a inventarme historias, inventarme que la había dejado con mi chico, que me ayudaran con dinero, que me había quedado sin pagar algo, que no me habían pagado desde
desde donde estaba trabajando. He mentido muchísimo. De mentir a mis padres, de mentir a mi familia, de mentir a los amigos que tenía. Me arrepiento muchísimo. Quan el seu entorn es va cansar d'ella, en compte de parar, va recórrer als crèdits ràpids. Pedí muchísimos préstamos, entré en bucle y cuando pedía uno, pagaba otro, luego ese lo podía aumentar, volvía a pagar y creo que me pedí todos los préstamos habidos y por haver. Veig gent que s'ha gastat a lo millor l'herència de sa mare i se l'ha polit en uns mesos o en un any i no es queda res. Els dos estan ja rehabilitats després d'un gran esforç i d'un canvi radical dels hàbits i de les amistats. Gràcies als terapeutes i als familiars, ell està net 1 any i 16 dies i ella 1 any i 4 mesos. ¿Qué has conseguido en estos 16 meses? Vida. Com ha canviat la seva vida després de desenganxar-se de les drogues? La meva vida. La meva vida, ara tinc vida. Antes no en tenia. Jo ara tinc vida, tinc el meu temps per estar en la meva família, per eixir amb els amics en la moto, per anar a la platja amb la dona. Tinc temps per tot, per la meva filla, pels meus pares, pels meus nebots. Antes no tenia temps per ningú, antes era temps per mi i per la cocaïna. O sigui, no és que hagi canviat la meva vida, ara tinc vida, antes no tenia. Avui dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Hem conegut alguns dels rostres que d'una manera o d'una altra lluiten contra la cocaïna i les seues conseqüències. Creuen ells que s'acabarà algun dia amb el cruel però lucratiu negoci de la droga? Nunca. Hay mucho dinero, mucho interés. Los gobiernos se suplen de los narcotraficantes y de nuestras riquezas, porque todos nosotros los narcotraficantes trabajamos para los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos se quedan con todo lo que uno tiene. En mi caso, fue una cantidad incalculable. Ni centrant els esforços als països productors, és a dir, combatent-ho al punt d'origen? Bueno, la DEA y los gobiernos locales llevan años, décadas intentando acabar con ellos, pero la realidad es que tú sales cualquier noche en una ciudad europea i reforçant l'actuació policial a casa nostra? Que tanques punts de venda i ja està. Sí, és molt senzill. Tanca el punt de venda, saps on se ven, saps on se distribueix, qui la porta, qui no la porta i on està. Tanca-ho. Lleva el punt de venda ixe. Segur que és tan senzill com ho veuen alguns? Si es tanca una porta, ¿no se n'obrirà una altra? Se han cerrado otros puntos de venta que había habitualmente en la ciudad de Valencia, como era antiguamente lo que son las cañas o las zonas del Chino del centro. Entonces se ha centralizado casi todo en lo que es la venta de heroína y cocaína en este barrio. Mientras haya alguien que esté dispuesto a pagar, siempre habrá alguien dispuesto a poner. Si acabar amb la venda és tan complicat, el que s'hauria d'atacar és el consum? Acabar-se el consum de cocaïna, jo crec que això és una utopia. Desgraciadament està molt a la mà de la gent jove i avui en dia ho veuen com algo normal. Acabar-se, no crec que s'acabi. Això és com el peix que es mossega la cua. Està clar que la cocaïna es ven perquè hi ha gent que la compra, però al mateix temps els compradors ho fan perquè està al mercat. Aleshores, què es pot fer? Prevenció, sobretot prevenció. Acabar amb la cocaïna és tremendament difícil, però tots els esforços són bons i necessaris perquè l'objectiu ho mereix. Es que destroza la vida.